muy bendecido momento este de reconciliación con el Señor. Él nos quiere sanar, Él nos quiere liberar de ataduras que tenemos con el prójimo y por supuesto también con Él, por no habernos reconciliado adecuadamente, por no haber perdonado adecuadamente, por no haber recibido el perdón adecuadamente. Que sea pues muy bendecido este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un momento importante para cada uno de nosotros, hacer un alto en el camino, para revisar 4 tipos de perdón, 2 de ida, 2 de vuelta, con nuestro prójimo, con nuestro próximo, a lo largo de nuestra vida. Y finalmente, pues, una reconciliación con el Señor, arrepintiéndonos por tantos momentos en los que quizá le hayamos ignorado, consciente o inconscientemente, le hayamos hecho daño en sus almas, que son también sus hijos, como nosotros. Y por tanto, pues, finalmente le vamos a pedir perdón al Señor para que nos perdone con nuestro debido arrepentimiento y súplica del perdón, nos perdone y quedemos absolutamente sanados de tantas heridas que tenemos del pasado en nuestra interrelación personal con el prójimo, que a su vez le hace daño a él, como decía, porque gran parte de nuestras heridas hechas al Señor y recibidas nosotros, las hemos hecho también a los demás, pues tienen que ver obviamente con nuestra interrelación con el prójimo. Vamos a comenzar con recordar, aunque no las tengamos aquí enfrente, no es necesario que estén las personas aquí presencialmente con nosotros, vamos a recordar a aquellas personas a las que hemos hecho daño y que nunca les hemos pedido perdón, o si se lo hemos pedido, no le hemos pedido perdón, arrepentidos de verdad ante Dios. Nuestra relación con el prójimo es como si tuviéramos los 3 dedos del anular, el índice, representando al prójimo y a mí, y arriba del todo el dedo cordal, o sea, como las 3 puntas de los dedos estirados formando un triángulo. Nuestra relación con el prójimo debería haber sido y ser siempre una relación a través de Dios. O sea, nosotros amar la salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos. Y al hablar de salvación, pues hablamos de la voluntad del Padre, que está allí arriba del todo, siempre en medio, como filtro para todos nuestros comportamientos con el prójimo. Porque la única voluntad del Padre, cuando le preguntaron a Jesucristo, Maestro, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Él contestó, que ninguno de estos se pierda, que ninguno de estos se condene. Por tanto, si nosotros en todas nuestras decisiones del trabajo, vida profesional, social, en el matrimonio, en el hogar, con los parientes, amigos, etcétera, tenemos en cuenta la salvación de ese otro o de esa otra, tanto como la de nosotros mismos, pues obviamente cumplimos los otros mandamientos del 2 al 10. Ni le robamos, ni tenemos pensamientos impuros con ellas o con ellos, ni, en fin, cumplimos el resto de los mandamientos. Si cumplimos el primero, que es la voluntad del Padre, que ninguno de estos se pierda, con todo nuestro corazón, alma y mente, pues entonces cumplimos todo el resto.
Con lo cual, pensemos ahora en todas esas personas a las que no les hemos pedido perdón adecuadamente, con sincero arrepentimiento ante Dios. No un cumplimiento, un cumploperomiento, sí, ya le pedí perdón. Y nada, energía positiva, ya mirar para adelante y pasar página. No, no. Un arrepentimiento sincero de haberle hecho daño en su camino hacia su salvación. Y de haberme hecho daño, de paso, yo, por haberle hecho ese daño. Y que de paso he hecho daño a Dios, porque Dios es padre de él o de ella y también es padre mío. Nos ama a los dos y quiere que los dos disfrutemos de su amor, de su ayuda para poder salvarnos e ir al cielo. Pero cuando lo entorpecemos de alguna manera, pues, obvio, Él quiere que nos arrepintamos, lo ha dicho Él en Marcos 1:15, dice, arrepentíos. En Mateo 3:2, arrepentíos. Lo dijo aproximadamente 20 veces, lo dijo Jesucristo, que nos arrepintiéramos, que es necesario el arrepentimiento. Es el antes y el después. En Hechos, también está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 19 al 26, arrepentíos para que puedan ser borradas vuestras culpas. Entonces es importante, fundamental, que nosotros revisemos si todavía tenemos pendiente pedirle perdón a alguien, sinceramente pedirle perdón a Dios por no haberle pedido perdón a alguien y por el daño que le hemos hecho a ese alguien y por el daño que le hemos hecho de paso a Dios. Dios libera, Dios sana. Si mantenemos mirando estos 3 dedos que he dicho antes al principio, el anular, el índice abajo que representa al prójimo y a mí, y arriba el cordal, Dios en medio, Dios arriba del todo, podemos a través de Dios decirle, por favor, no tengo opción ahora de tener a esa persona aquí enfrente, pero te pido perdón a ti, Señor, por haber ofendido a un hijo tuyo o a una hija tuya, haberle hecho daño, incluso quizá haberle puesto camino de su perdición. Te pido perdón, Señor, por haberte hecho daño en esa alma. Y por favor, si puedes, hazle llegar mi arrepentimiento. Facilita que le llegue de una manera o de otra. O que pueda yo pedirle perdón. Pero que, suponiendo que estuviéramos en una situación límite, de que ya no tengo opción ni posibilidad, basta con que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios y que le haga llegar ese perdón, esa petición de perdón nuestra a esa persona. Él lo sabe hacer, es Dios. Y es Padre de ambos. Luego, suponiendo que haya personas a las que sí hemos ofendido y les hemos pedido perdón, pero no nos han otorgado su perdón, pues poder olvidarlo. Pedirle perdón a Dios por haber guardado rencor, por haber guardado las cuentas vivas de que esa persona no me aceptó mi petición de perdón, no me lo otorgó, no me lo dio. Y entonces, pues que le perdone. Porque, claro, vuelve y juega. Estamos amando la salvación de ese prójimo o de esa próxima tanto como la de nosotros mismos. Si queremos amar su salvación, no tenemos que llevar cuentas. Si no nos perdonó, pues que le perdone. Como lo dijo él desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es importante que esas personas a las que hemos hecho daño, les hemos pedido perdón, o no les hayamos pedido perdón, o les hayamos pedido perdón y nos hayan perdonado, estemos como objetivo dirigiéndonos al Señor para decirle, Señor, perdónales, que se salve, Señor, que se conviertan, que se arrepientan, que se salven. Independientemente de que le estamos pidiendo, obviamente, el perdón para nosotros por haber hecho daño a esas almas. Arrepentíos, dice el Señor. Es necesario arrepentirnos para poder recibir ese perdón con un alma y que quede nuestra alma limpia para el Señor, para poder recibir a su Espíritu Santo. Una de esas 3 dimensiones con las que dice
en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Moisés, el propio Jesucristo en persona, que estamos hechos con esas tres dimensiones, que tenemos que amarle con todo, con todas esas tres dimensiones: corazón, que son sentimientos y emociones irracionales, unas nobles y otros no tan nobles; alma, que es la única dimensión donde podemos recibir y alojar su Espíritu Santo si nos negamos a nosotros mismos y vaciamos nuestra alma de nuestros apegos y esclavitudes, condicionamientos; y mente, intelecto, fuerza, que es el razonamiento, donde nosotros razonamos y a veces se nos sube a la cabeza y pensamos que razonamos más y mejor que el mismísimo Dios, que es infinito, y nosotros somos una mente muy pequeñita, muy limitada, y pensamos a veces que por mucha ciencia y conocimiento y sabiduría pues podemos mirar por encima del hombro a Dios, y eso es absurdo. Entonces, pues por eso nos da tres dimensiones para que sepamos manejarlas: corazón, alma y mente, y podamos poner el corazón y la mente al servicio del alma, del Espíritu Santo, estando Él en nuestra alma, que es lo que queremos ahora con este arrepentimiento, que Él entre en nuestra alma, estar en su gracia, en gracia de Dios. Entonces aquí ya van dos tipos de perdón: a esa persona o a esas personas, y petición de perdón a Dios por haberle ofendido a Él en esas personas, en ese prójimo, y por haberle ofendido a ellos. Ahora vamos con los otros dos tipos de perdón, ya de vuelta. Esas personas que nos han hecho daño a nosotros y que nos han pedido perdón o que no nos han pedido perdón, o que nos han pedido perdón sin sincero arrepentimiento. Nosotros no podemos juzgar las intenciones, pero el Señor sí lo conoce. O que nosotros no les hemos otorgado el perdón, no les hemos perdonado, aunque nos hayan pedido perdón. Entonces volvemos a tener en cuenta los tres dedos que decía. Estiremos los tres dedos, índice y anular abajo y arriba del todo el cordal. Dios en medio del todo. Es una maravilla tener a Dios con su amor haciendo de mensajero de nuestro perdón. Debemos perdonar de todo corazón a esas personas que nos han hecho daño. Pedro le preguntó hasta cuántas veces, y Jesucristo contestó hasta 70 veces 7. O sea, siempre, 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 que es la simbología del 7 y de los 7 en la Biblia, ¿no? Todo, siempre, siempre. Hasta 70 veces 7, siempre, siempre. Hay que perdonar siempre. Nos hayan pedido perdón o no nos hayan pedido perdón. O nos hayan pedido perdón, pero por una cuestión social o de energías positivas y pasar página, pero no por un arrepentimiento. Pues ahí estamos nosotros para orar por ellos, para pedirle al Señor, primero que nos perdone a nosotros, mediante el arrepentimiento, que es la clave, el antes y el después es el arrepentimiento, que nos perdone a nosotros si en su día no perdonamos, o que nos perdone a nosotros si perdonamos, si hemos perdonado sin haber dado el perdón con sinceridad. Y por supuesto que a esas personas que nos hicieron daño, aparte de que Él les perdone, que ojalá esas personas se arrepientan, puesto que la clave está en el arrepentimiento. Siempre, de ellos, de nosotros, el arrepentimiento es la clave. Arrepentíos, dice el Señor, como dije al principio. Es maravilloso. Y no tienen que estar aquí presentes. Si estamos en una situación límite, por ejemplo, estamos en un accidente, en un momento de dificultad extrema, el arrepentimiento es la clave. La petición de perdón para ellos es la clave. El anhelar y amar y pedir la salvación, el arrepentimiento y salvación de ellos, de sus almas, es la clave, aunque no estén aquí presentes. Entonces aceptamos ese perdón, le pedimos al Señor, si no están aquí presentes y no tenemos opción de hacerles llegar, que Él, que es Dios y puede y sabe hacerlo, que les haga llegar de alguna manera, como gran mensajero de lujo que es, nuestro perdón, que sí están perdonados por nosotros, que sí estamos amando con A mayúscula su arrepentimiento y su sanación, su liberación, su salvación.
Entonces así son, pues, cualquiera de las circunstancias de las que hemos hablado, en las que otras personas nos han hecho daño, son las diferentes circunstancias en las que ellos han de poder arrepentirse, y nosotros pedimos eso, que el Señor les ayude a arrepentirse para que no se lleven esas cuentas allí en su momento a presentarse ante el Señor con esas cuentas pendientes. Entonces, que nos hayan pedido perdón y no se lo hayamos dado adecuadamente, nos arrepentimos ante el Señor, que nos perdone por no haberles dado el perdón con sinceridad, con sincero arrepentimiento de esa herida abierta de llevar esas cuentas, o si nos hayan pedido perdón con sinceridad y nosotros no lo hayamos dado bien, o en fin, cualquiera de esas casuísticas en las que nos ofendieron y nos hayan pedido perdón, sí, bien, mal, o no nos hayan pedido perdón. Cualquiera de esas hemos de perdonar siempre, siempre, siempre. Y hemos de arrepentirnos si no lo hicimos correctamente. Que el Señor les haga llegar nuestro perdón si no tenemos la opción en este momento de pedirles perdón, de otorgarles el perdón, que el Señor se los haga llegar. Así pues ya tenemos otros dos tipos del perdón, de los que nos han ofendido a nosotros, nos hayan o no nos hayan pedido perdón adecuadamente o no. Y finalmente culminamos con una reconciliación con el Señor. Porque lo que más atasca nuestra relación con el Señor, el amor del Señor con el que nos quiere empapar para esa plenitud eterna a la que nos quiere llegar, es las dificultades de nuestras relaciones con los demás. Y que se resumen en que no ponemos todo lo que esté en nuestra mano para perdonarles, recibir, para amar su salvación, para decir, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, o para decir, Señor, perdóname a mí por el daño que te he hecho en ellos, pero en definitiva decir, Señor, que se arrepientan y que se salven. Dime qué puedo hacer, Señor, ofrecer sacrificios. A veces las personas no tienen por qué darse abrazos y besos y estar cerca unas de otras para orar y ofrecer. Quizá incluso hay situaciones en las que conviene que las personas estén absolutamente a distancia y no tengan contacto físico, pero que estemos orando y ofreciendo sacrificios para que el Señor, de la mano de la Santísima Virgen, les facilite esa conversión. Entonces, ese arrepentimiento y conversión para su salvación, sea cualquiera el tipo de relación que tengamos con el prójimo, es la clave de todo. Entonces, esta reconciliación con el Señor tiene que ver con el mandamiento del amor. Porque Él dijo, en este mandamiento se resume toda la ley y los profetas. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento se resumen en el mandamiento del amor. Si nosotros cumplimos el primer mandamiento, el mandamiento del amor, por consecuencia cumplimos el resto, del segundo al 10º mandamiento. Es la clave, Él mismo lo ha dicho. Ahí se resume todo. Por eso Él dijo, he venido a dar plenitud. No he venido a abolir la ley, no, he venido a dar plenitud en el mandamiento del amor. Debemos amar lo que Dios ama, que es que ningún alma se condene. Debemos amar la salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos. Con lo cual, en este punto final, en la reconciliación con el Señor, debemos realmente suplicarle, ofrecerle sacrificios para que ayude a esta alma, a la otra, en su arrepentimiento y en su salvación. Que nos perdone a nosotros por tantos momentos en los que le hayamos dado la espalda, le hayamos ignorado, nos hayamos buscado a nosotros mismos, nuestros intereses, antes que los suyos, cuando nosotros nos ha mandado que busquemos sus intereses, que son las almas, sus intereses antes que los nuestros, por encima.
Pero no, muchas veces hemos buscado los nuestros antes que los suyos, o los intereses que nos marca la sociedad, que al final son los nuestros, antes que los suyos. Pues le pedimos perdón, porque en esos intereses su principal interés es almas. Y de una manera o de la otra, en el trabajo, en los negocios, en la familia, en las amistades, en las diversiones, todo debe girar en torno a las almas. Todo. Un juego, un negocio, que no vayamos a dar un mal ejemplo, que no vayamos a ignorar que lo importante de cualquier interrelación con el prójimo es la voluntad de Dios, que ninguno de estos se pierda. Entonces le pedimos perdón. Nos arrepentimos por tantos momentos en los que le hemos dado la espalda, le hemos ignorado, no le hemos hecho caso de poner sus intereses antes por encima de los nuestros, sus intereses que son almas en cada situación. Nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y entonces así, con este arrepentimiento, en este mandamiento que resume todo, la ley y los profetas, como dijo él, entonces ya quedamos sanos, liberados. El Señor viene a nosotros con su gracia, debido a que sí nos hemos arrepentido con sincero corazón, con dolor y propósito de la enmienda. Le decimos, Señor, perdónanos. No fui consciente, o fui consciente y me busqué a mí mismo antes que a ti. Perdóname. No quiero volver a actuar así. Quiero realmente que cada pensamiento, actitud, sentimiento vaya dirigido, y acción, claro, vaya dirigido a tener en cuenta la salvación del prójimo tanto como la de mí mismo. Perdóname, Señor, estoy arrepentido por tantas veces que te he dado la espalda, que te he ignorado o incluso te he rechazado. Gracias, pues, Señor, por darme tu perdón, por permitirme recibir tu gracia en este momento. Mantente dentro de mi alma, ayúdame a expulsarme a mí mismo, rechazar de mí todos los estorbos que hay en mi alma para que tu Espíritu Santo pueda llenar mi alma. Y que si pasara algo grave en este momento, pues ya sé que no me voy a condenar porque tú me das ese denario que le das a todos de la salvación, aunque me tocara purificar después. Pero si me da tiempo y no pasa nada grave ahora, pues entonces ayúdame a ir a coronar con el sacramento de la reconciliación, donde unas manos ungidas por ti, da igual si el sacerdote pueda ser pecador o no, o santo, pero son las manos ungidas que me van a decir que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo soy perdonado en tu nombre, Señor. Y después, como decía, coronar con los sacramentos, el de reconciliación y el de la Eucaristía. Tu humanidad eucarística, que no solo quisiste quedarte en tu Espíritu Santo para que entres en nuestras almas, sino en tu cuerpo, para que también tengamos tu cuerpo, que es ese gran misterio. Ese pan que conviertes en Dios, en tu cuerpo. Jesucristo Dios. Gracias, Señor, por tanto. Ayúdanos, ayúdame a ser fiel, segundo a segundo, en este rato en el que estoy ahora, bendecido rato, como dijimos al principio, bendecido momento, y en adelante, en todo tipo de situación, pensamiento, actitud, acción, siempre teniendo en cuenta tu voluntad, que es ayudarte con tus almas en cualquier situación. Ayúdame, Señor, que quiero ser fiel a tu voluntad. Amén.